Ahora que se casó, como decía hoy, un hermano, dice, se puso mimoso ahora, ¿no? Ahora que está casado, no le mandaba mensajitos porque la esposa estaba en casa y le decía, vení porque no me siento bien. Entonces, así que así está. Y después Marcos con Mateo se fue, y con Julieta también, a cantar a una iglesia también acá en Capital. Así que todos los Álvarez nos fuimos de la iglesia, no sé qué pensarán los hermanos allá. Porque anoche estuvimos visitando otra iglesia en Villaguay, Entre Ríos. Así anoche estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, vamos a leer, me voy a poner el... Daniel capítulo 3. Daniel Daniel capítulo 3. Es largo el pasaje. Esto no le da mucho aliento, pero vamos a hacer un negocio. Vamos a leer todo el pasaje y yo no voy a predicar muy largo. ¿Le parece bien? Ojo que todo hombre es mentiroso, ¿eh? Pero vamos a leer, ¿sí? ¿Ustedes me ayudarían a leer? Si yo leo, por ejemplo, un versículo, ¿ustedes leen el siguiente? Sí, todos juntos, ¿no? ¿Sí? Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y a Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Amén. No me diga que no aprendieron cómo se llamaban los 3 amigos. Señor es bueno, ¿ves? Algo ya aprendimos de este pasaje. Qué bueno es el Señor. Y qué maravilloso. Y cómo nos enseña a través de su palabra. Dice que estas cosas el Señor las dejó escrita, ¿sí? Las dejó escrita para exhortarnos, para llamarnos la atención a nosotros. Y por un lado, para que no cometamos errores que otros cometieron, pero sí para aprender, ¿sí? Y ser bendecidos con lo que otros fueron bendecidos también. Y estos jóvenes junto a Daniel habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y estaban en la corte del rey, y ellos estaban siendo fieles al Señor. Dice que no se habían ni siquiera contaminado con la comida de los babilonios, sino que habían conservado, y les costó esto también, conservado
las costumbres que traían de su pueblo. Recuerden que el pueblo judío tenía ciertas comidas las cuales no podían consumir. Y cuando llegaron allí, bueno, ellos justamente tenían estos nombres porque se lo habían cambiado el nombre, ¿no? Eran nombres que no pertenecían al pueblo, pero que sí significaban que estaban relacionados con los dioses de los babilonios. Por eso que es tan importante para nosotros entender que el Señor nos dio una identidad. Y el enemigo, cuando estábamos lejos del Señor, también había cambiado nuestra identidad. Por eso dice la Biblia que ahora somos hijos de Dios. Ahora hemos sido lavados por la preciosa sangre de Cristo y ahora el Señor nos ha llamado a este camino, no por nuestra justicia, sino por su gran misericordia, para que podamos vivir en su voluntad. Dios sabe que tiene, con cada uno de sus hijos tiene un propósito. ¿Sí? ¿Usted cree esto? ¿Cree que el Señor tiene un propósito con su vida? Veo que Dios hace todo con propósito. Dios no hace nada librado al azar. Veo como uno dice, ¿para qué estará esto? Veo que todo tiene un propósito. No hay nada que uno pueda decir, esto no sé para qué está, ¿no? El otro día escuchaba, pero no quiero, porque no me acuerdo el lugar ni nada, pero me lo comentaba mi hijo Marco, que había estado investigando, se ve que se preguntó, ¿para qué los mosquitos? ¿No? Dice, ¿para qué los mosquitos? Y no sé en qué lugar los exterminaron por completo, pero qué bacteria empezó justamente a reproducirse porque no estaban los mosquitos. Bueno, para algo están, porque Dios todas las cosas las hace con un propósito. Que después los seres humanos echamos a perder la cosa, y bueno, eso es así, ¿no? Pero el Señor hace todo con un propósito. Y nuestras vidas, sabe que somos la creación máxima del Señor, ¿no? El Señor hizo todo con el poder de su palabra. Y al final de todo, ¿qué hizo? Al hombre. ¿Y cómo nos hizo? Con sus manos, ¿no? El Señor lo hizo a Adán con su mano y lo puso como la corona de la creación. Y después de todo esto, el hombre se alejó de Dios. ¿Se alejó de qué? De la voluntad del Señor, del propósito del Señor. Y el propósito de Dios a través de Cristo es volvernos a su camino y volvernos a su voluntad. Yo me acuerdo que la última vez que vine, trato de tener cuidado porque ya me ha pasado en un lugar que prediqué 3 veces el mismo mensaje. Entonces es como que, es decir, leí el mismo pasaje. El mensaje fue diferente porque después me lo dijeron, ¿no? Dice, el pasaje fue el mismo, el mensaje fue diferente. Entonces por ahí, si se acuerdan, habíamos hablado de conocer la voluntad del Señor, ¿sí? De las 3 señales seguras para conocer la voluntad del Señor. Y en esta noche sentía en mi corazón de alguna manera continuar con eso, y es cómo abrazar la voluntad de Dios. Porque en primer lugar debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y ya quedarnos tranquilos, decir, bueno, yo sé que esta es la voluntad del Señor. Ya sé que esto es lo que Dios quiere en este aspecto de mi vida, porque tenemos muchos aspectos en nuestra vida en los cuales necesitamos conocer y saber cuál es la voluntad de Dios. Y después de conocer la voluntad de Dios, necesitamos aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe que hay una gran diferencia entre someternos a la voluntad de Dios de alguna manera o ser obedientes a esa voluntad y aceptarla? Porque aceptar es recibir, aceptar es abrir la puerta, aceptar es abrazar, ¿no? Cuando aceptamos a alguien, ¿qué hacemos? Le damos un abrazo, y si no, si no lo aceptamos, dice, bueno, quédese, porque si Dios lo mandó, ¿no? Eso es someternos. Nos sometemos, bueno, sí, si Dios quiere que usted viene de parte de Dios, siéntese ahí. Pero es distinto, si usted viene de parte del Señor, venga para acá, ven. Lo abrazamos, ¿no? Le brindamos nuestro amor,
y le damos la bienvenida. Claro que es difícil aceptar la voluntad de Dios porque no siempre la voluntad de Dios está de acuerdo con la nuestra, ¿no? Tenemos un cuerpo de carne y hueso, ¿sí? Y que pide cosas. ¿No le pide cosas a su cuerpo? Ahora por ahí estará pensando, no es hora de comida, ¿no? O alguno come temprano por ahí. O algún postrecito, dice, no, yo no merendé, así que sería bueno un postrecito, y está pensando ahí. Se le está cruzando alguna tortita de chocolate con alguna, ¿no? Con alguna frutilla arriba. No me tiente, pastor. Y el cuerpo nos pide, y eso es algo bueno. Pero hay otras cosas que pide el cuerpo. La carne sabe que dentro de nosotros hay un poder, y ese poder es el poder del pecado. Algunos dirán, no, pero yo no, a mí me hizo libre del pecado. Bueno, ¿y por qué se equivoca? ¿Y por qué pide perdón entonces? Si nos ha librado completamente, ya no deberíamos pedir más perdón. Pero sin embargo pedimos perdón porque nos equivocamos. ¿Cada cuánto se equivoca más o menos usted? ¿Tiene un promedio en su... ¿Ya lo tiene hecho el promedio? ¿Una vez por mes? ¿Una vez al año? ¿Cada 2 años? ¿Cada 3? Todos los días. Mire, Jesús tomó una precaución antes y dijo, tienen que perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7 al día. Vaya que nos conoce el Señor. Dice, pero yo no pido tantas veces perdón. Es que no tenemos tanto cuidado en darnos cuenta que erramos. Pero todos los días nos equivocamos. El poder del pecado, Pablo decía, ¿no? El pecado que mora en mí. Y ese es el que nos lleva a lo malo. Ese es el que nos lleva lejos de los propósitos y de los caminos del Señor. Por eso es que cuando el Señor nos confronta, nos llama, primero nos llama, y el Evangelio, ¿qué es? El Evangelio es gracia, el Evangelio es una oferta. ¿Sí? El Evangelio es una oferta. Luego cuando vamos a predicar la palabra, ¿qué le decimos a la persona? No le ofrecemos a Cristo, no le decimos, le ofrecemos la salida, ¿no? Es una oferta. Es una oferta. Por eso se le llama, la palabra de Dios dice que es una buena noticia. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buena noticia. Es decir, no vamos a llevar una mala noticia a la persona. Vamos con la gracia. Y cuando venimos a esta gracia, el Señor ahora nos corre el velo y nos enseña el camino nuevo y vivo a la presencia del Señor. Y ahora que vamos caminando, vamos entendiendo cosas. Por eso es que es tan importante estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos han estudiado alguna vez la palabra de Dios? ¿Cuántos están estudiando la palabra de Dios? Amén. ¿Sabe que es muy importante? Porque en la palabra de Dios encontramos nosotros la voluntad de Dios expresada para nuestra vida. Sabemos ahí de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde tenemos que ir. Ahí el Señor nos revela a Cristo, ahí el Señor nos enseña cómo debemos caminar y cómo conocer su voluntad. Y sabe que dice que estos jóvenes que se encontraban allí justamente fueron confrontados porque ellos no estaban dispuestos a adorar a otro que no sea a su Dios. Nosotros hemos venido a adorar a Dios en esta noche. Qué lindo el tiempo que tuvimos de adoración. ¿Le gusta adorar a Dios? Y nos hace re bien encima, porque no solamente nosotros le damos todo al Señor, pero Él nos bendice igual. Creo que no queda así, porque hemos disfrutado del momento de adoración. Y qué importante que es para nosotros este tiempo. Pero no estamos dispuestos a adorar a otro. ¿O usted está dispuesto a adorar a otro? Y si me dan unos pesos. No estamos dispuestos.
de ninguna manera adorar a otro, ¿no? Sino que hemos reconocido que Él es el único Dios. Hemos cantado hoy, ¿no? Hemos cantado que Él es el único Dios, que es magnífico, que es maravilloso, que es excelso. Y entonces estos eran siervos del Señor. Porque vio que dice al Dios que nosotros servimos, ¿no? Cuando confronta al rey con esta realidad, dice, al Dios que nosotros servimos. Hemos adorado a Dios y le estamos sirviendo. Y si alguno no está sirviendo a Dios, le invitamos a que se aliste a servir al Señor. Y alguno dirá, pero usted le invita acá y si usted no, acá no manda, ¿qué sabe si hay lugar? Mira, hay lugar en la obra de Dios, en todo lugar. En su casa tiene lugar para servir a Dios. Al lado de su casa tiene lugar para servir a Dios. En su trabajo tiene lugar para servir a Dios. Y en todo lugar podemos servir a Dios. De hecho, estos no estaban en la iglesia. Estaban en Babilonia. No estaban en un lugar ideal para servir a Dios. No estaban en Jerusalén. Pero sin embargo, allí donde ellos estaban sirviendo a Dios. Y servir a Dios es servir a sus propósitos. Servir a Dios es servir a sus planes. Servir a Dios es seguir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice que estos jóvenes que habían sido amenazados de muerte. Y saben que los reyes en aquel tiempo no jugaban. ¿Sí? Ahora, bueno, hay todo un sistema democrático, pero el rey hacía o así. ¿Qué pasaba si hacía así? Lo afeitaban. O como en este caso lo tiraban al horno. Y dice que él había levantado una imagen llena de su orgullo. El orgullo humano levanta imágenes. El orgullo humano busca ser adorado. Y dice entonces que ahí se encontraban estos jóvenes que no estaban dispuestos de ninguna manera, pero de ninguna manera estaban dispuestos a adorar a otro que no sea el Dios de los cielos, el creador de nuestras vidas, el hacedor de lo que vemos y el hacedor de lo que no vemos. Porque hay un mundo espiritual el cual no vemos, pero que existe y que es real. Él es también hacedor de ese mundo. Y dice que estos jóvenes entonces fueron confrontados con la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para ellos? Ahí estaban confrontados. La voluntad de Dios para ellos era el horno. Pastor, pero este mensaje va a ser el último que predique acá, porque a nosotros no nos gusta el horno. A algunos sí les gusta el horno, o las tortas que salen del horno. Pero dice que allí estaban confrontados porque era el horno o la otra, adorar al Dios que había construido Nabucodonosor. Y muchas veces el Señor nos lleva a esa situación, a la situación en la cual tenemos que elegir o hacer la voluntad de Dios, aunque nos duela, porque la voluntad de Dios para ello era dolor. La voluntad de Dios para ello era perder todo, porque en realidad, si iban a morir, ¿qué planes podían tener hacia el futuro? Ninguno. Tenían que perder y aceptar terminar ahí con cualquier posibilidad de planes que pensaran hacia el futuro, de vivir con su familia, de poder tener éxito. Era terminar con todo, aceptar la voluntad de Dios
En síntesis, era morir a su propia voluntad. Era morir a todo lo que de alguna manera le significase un sueño. Pero dice que aceptaron hacer la voluntad del Señor y dice que fueron lanzados o metidos a ese horno. Dice que estaba tan caliente que los que lo acercaron murieron en el intento. Pero dice que allí adentro pasó algo inesperado, porque estos jóvenes que fueron introducidos en ese horno no esperaban nunca encontrar lo que encontraron ahí adentro. Tal vez estaban diciendo como, no sé si algunos escucharon a Juan Romero. ¿Sí? ¿Han escuchado? Es un cantante cristiano de los ¿cómo es? De tiempos, de años A. Y dice que ha ido a predicar a un pueblito con 5 pastores. Y iban los 6 en un avión que uno de los pastores manejaba. Y en el camino se le rompió un motor y se vino a pique. Y dice que cuando se iba a pique, oraba y decía, Señor, que nuestra muerte sea rápida, ¿no? Quería morir. Dice que no nos coman las hormiguitas porque era un lugar así era medio selva, ¿no? Fíjese lo que se imaginaba. Y entonces, tal vez ellos también estaban. Alguno de ellos diría, bueno, que entre al horno y, ¿no? Que sea una muerte rápida, que no me esté achicharrando ahí. Que sea rápida. Y ahí estaban frente a la voluntad de Dios. Por un lado, o el no hacer la voluntad de Dios y negar, porque estaba la posibilidad también, lo podían hacer. Estaba la posibilidad de decir, bueno, ¿dónde está la estatua? Pero no lo tome así, nosotros no sabíamos que teníamos que adorar la estatua. Y todavía ser levantado, y todavía ser reconocido. Y quién sabe, porque el enemigo lo ofreció al Señor, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién sabe si no tendría una oportunidad mejor para ese tiempo? Entre comillas. Pero dice que ellos erigieron el horno y allí fueron. Pero algo, como les decía, inesperado pasó ahí adentro. Ahí adentro lo esperaba alguien. Y allí adentro ocurre lo que se le llama una cristofanía. ¿Sí? En el Antiguo Testamento ustedes saben que el Señor se encarnó en el cuerpo de Jesús, pero que Él ya vivía, ¿sí? Es el eterno yo soy. Amén. Antes que fuese, dice, yo era. El Verbo hecho carne. Y el Verbo estaba dentro de ese horno. El mismo Cristo estaba allí adentro de ese horno. Y cuando estos jóvenes entraron al horno, a ese lugar donde iban a morir, a ese lugar donde no quedaban sueños, no quedaba esperanza, donde no quedaba nada por delante, donde iban a ser quemadas todas sus ilusiones, donde iban a ser quemados todos sus proyectos, donde iba a ser quemado todo éxito. Allí adentro lo esperaba el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él está cuando decidimos hacer su voluntad. Cuando a pesar de que nuestra mente nos diga que no, que nuestro cuerpo no quiere aceptarlo, cuando todo parezca ir en contra de lo bueno, ¿no? Porque el enemigo seguramente les habrá dicho, pero no, Dios no va a querer eso para ustedes. Dios no va a ser tan cruel que va a querer el horno para ustedes. Dios tiene algo lindo, no algo tan feo como un horno. Pero es que muchas veces la voluntad de Dios no la entendemos con nuestra mente. Pero si la aceptamos,
allí está el Señor. Allí está el Señor para manifestarse. Allí está el Señor para glorificarse. Si la aceptamos, allí está el Señor para que otros puedan ver que en Él hay libertad, que en Él hay bendición, que en Él hay vida eterna, que Él honra a sus hijos. Dice, yo honraré a los que me honran. Y cuando aceptamos la voluntad de Dios, honramos al Señor. Cuando aceptamos hacer lo que Dios quiere, honramos al Señor. Y aunque en el momento parezca que vamos a perder todo, que se derrumba nuestro mundo, que nada va a tener sentido después de esto, ¿qué podía tener sentido para ellos después del horno? Nada, absolutamente. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando aceptó totalmente ir a la cruz, tuvo que luchar en Getsemaní. Hacer la voluntad de Dios implica una lucha para nosotros. No es fácil. No es fácil al principio. Algunos podrán decir, no, pero mire, Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Jacob y Esaú, ¿le suena? Jacob y Esaú, dos hermanitos que estuvieron luchando también. Y dice la palabra que Esaú, su hermano, tal vez esto después lo puede leer e informarse bien, pero Esaú le había jurado muerte. Le dijo, vos me engañaste y yo te voy a matar. Y él, Jacob, se guió y por 20 años siguió el consejo de su mamá, que era huir y huir de la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir el consejo. ¿Viste, mamá? Lo que dijo el pastor. No echar la culpa a mí ahora. Esa era la mamá de Jacob, no su mamá. Y dice que ahí Jacob, en Peniel, entendió que había llegado el momento de hacer la voluntad de Dios. Y luchó con Dios. Y luchó con Dios, y ¿sabe lo que pasó? Venció. Y dice que se fue a encontrar con su hermanito que venía a verlo. Mire, venía con 400 soldados para encontrarse con su hermano. ¿Qué le parece? ¿No parece sospechoso? Vendría a darle un abrazo, pero dice que Jacob luchó con Dios. Allí tuvo un Getsemaní también. Y luchó, esta es tu voluntad, tengo que enfrentarla, pero me cuesta, no quisiera, me volvería atrás, dejaría a mi familia, dejaría todo, pero tu voluntad es que vaya y me encuentre con Él. Y dice la palabra del Señor que fue. Y se encontró con su hermano. Lo vio de lejos y tantas cosas habrán cruzado por su cabeza. Pero ya tenía paz. ¿Sabe que cuando luchamos en oración y cuando estamos en nuestro Getsemaní, ¿sabe lo que pasa? No solo bíblicamente, sino en la experiencia, nos levantamos ya con alegría y vamos hacia la voluntad del Señor. Jesús se levantó y dijo, vamos, ahí viene el que me entrega. Jacob se levantó y dijo, vamos a encontrarme con mi hermano. Ya había tenido la victoria ahí. Y dice que su hermano, lejos de matarlo, dice que se acercó y lo abrazó y lloraron. Porque, como dice la palabra, el hacer tu voluntad me agradó. Pero al principio no es así. Tal vez usted está luchando también entre la voluntad de Dios y entre no hacer la voluntad de Dios. Pero hoy el Señor le dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque hoy no la entienda,
No nos ha llamado el Señor a entender su voluntad, sino a aceptarla, a abrazarla, a recibirla. Y allí estará el Señor con nosotros. Él no nos dejará en la lucha. Él no nos abandonará. Él nos levantará. Él fortalecerá nuestra vida. Y habrá una revolución acá adentro, de gozo, de alegría, de conocer más al Señor, porque esto nos hace conocer más al Señor. Y ya nuestro gozo no depende de las circunstancias, de las situaciones, de que si va bien y si va mal, si quién está en el gobierno, quién no está en el gobierno, o qué cosas están anunciadas, o qué nos dijeron, o qué no nos han dicho. Sino que ahora nuestro gozo depende de nuestra relación con el Señor. Así que en esta noche el Señor nos confronta también. Yo no sé cuál será su horno. No sé cuál será el paso. No sé cuál será su Esaú. O cuál será su cruz. Pero que en esta noche podamos decidir, Señor, voy en esa dirección. Sé que me lo están mostrando. Mire, el Señor nos va mostrando cuál es su voluntad. A veces nos hacemos los distraídos. A veces nos hacemos los distraídos, pero nos ha mostrado su voluntad. Y si no le ha mostrado, bueno, pídele que le muestre, pero cuando le muestre su voluntad, vaya ahí y abrácela. Abrace la voluntad de Dios. Ay, pero ¿sabe que esto me cuesta, me duele? Sí le va a doler. Sí va a parecer que no tiene sentido. Sí va a parecer que todo se derrumba. Pero cuando entre, se va a encontrar que el mismo Señor está allí. Para levantarlo, para renovarlo, para darle vida, para que el poder del Señor, ese poder que predicamos del Evangelio, esté allí adentro, como decía Jeremías, metido en mis huesos. Adentro. Adentro. Y ahí podemos decir, yo conozco al Señor. Porque si no, algunos pensarán, dice, conozco al Señor, y dice, ¿dónde lo vio? Es que no se ve, pero lo conozco porque lo tengo aquí adentro. Él está vibrando en mi corazón, Él está ardiendo en mis huesos, porque me he encontrado con Él, porque he tenido que morir para vivir. En el camino de Dios hay que morir para vivir. Y si usted muere, vivirá en la gracia y en el poder del Señor. Estos mensajes no son populares, pero ¿sabe qué? Son transformadores. Porque vienen a nuestra vida a transformar nuestra vida. Tal vez decimos que queremos hacer la voluntad de Dios. Pero en esta noche el Señor nos invita a abrazar la voluntad de Dios. En esta noche el Señor nos invita. Porque mira, hay muchas cosas que podemos decir que queremos hacerlas. Veo que hay cosas que dice, yo quiero ir a tal lado, pero nunca vamos. Ay, cómo quisiera ir a verte, pero nunca vamos. Cómo quisiera hacer esto, pero nunca lo hacemos. Pero esta noche el Señor nos invita a abrazar. Y yo sé que muchos de ustedes ya saben lo que tienen que abrazar. Y yo sé que muchos de ustedes, el Espíritu Santo ya ha preparado sus corazones antes de venir a este lugar. Y en esta noche yo les invito a que estén de pie, que nos pongamos de pie. Qué bueno que ya no estoy solo. Y solamente quiero hacer una oración antes de entregarle al pastor Gabriel. Y que el Señor nos ayude en esta noche a dar este paso. Tal vez tendrá su proceso en su vida, como lo tiene en la mía. Hay cosas que van madurando hasta que podemos tener ese Getsemaní, ese Peniel, ese horno de fuego.
Pero créame que cuando lo tenga, va a sonreír y va a poder decir, soy feliz, Cristo me salvó. Y no es porque lo repita, porque yo por muchos años lo repetía porque lo decían los demás, pero lo podrá decir de lo profundo de su corazón. Podrá decir, Cristo vive, no porque lo escuchó, no porque lo cantó, no porque lo leyó en algún lado, sino porque vive para usted. Porque usted sabe que vive. Porque se ha encontrado en Peniel, se ha encontrado en Getsemaní y lo ha encontrado en el horno también. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Te honramos en esta noche. Te decimos que te amamos y tú sabes que así lo es, Señor. Pero sabemos que te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Y porque disfrutamos de tu amor, de tu gracia, de tu poder, de tu camino. Porque nos has, Señor, traído a tu camino para que te podamos conocer en tu gran misericordia. Has obrado para que podamos acercarnos a ti. Nos has resucitado, Señor. Nos has traído bendición, aunque no la merecíamos, Señor. Por eso en esta noche, Señor, te decimos que queremos abrazar tu voluntad, Señor. Que queremos abrazarla. Sabemos que tú nos confrontas con distintas situaciones en nuestra vida, Señor. Pero queremos verte, Señor. Queremos verte en cada una de estas situaciones, Señor. Como te vieron aquellos amigos allí en Babilonia, como te vieron allí en ese horno, Señor. Queremos verte en cada prueba de nuestra vida, Señor. Porque sabemos que te vamos a conocer más, Señor. Y queremos que a través de eso, como lo fueron también en aquel tiempo, tu nombre sea glorificado, sea puesto en alto, seas enaltecido, seas honrado, Señor. Por eso en esta noche pedimos fortaleza espiritual, Señor, para poder permanecer delante de tu presencia, Señor, para no desfallecer ante la prueba, ante la lucha, Señor, para poder enfrentar nuestro Getsemaní, nuestro Peniel, nuestro horno, Señor. Pero allí conocerte más y que el gozo de tu presencia maravillosa, gloriosa, que hoy está aquí en medio nuestro, esté en lo profundo de cada corazón, Señor. Te honramos en el nombre maravilloso de Jesús.